Hoy estamos llegando a la mitad de nuestra conferencia. Hoy es el día número 4, conferencia número 4 de 8. Yo sé que algunos estaban esperando el miércoles, pero el miércoles es la mitad de la semana y como nosotros empezamos el sábado y terminamos el sábado, son 8 días. Así que el día número 4 es la mitad, el centro. Qué bendición del cielo poder estar aquí compartiendo juntos otro tema más en el cual vamos a estar estudiando, revisando lo que presenta la palabra de Dios acerca de algunos conceptos esenciales para nuestra vida sobre esta tierra. El tema de esta noche vamos a completarlo el día de mañana. Hoy vamos a dar una primera parte, un primer esquema y complementaremos el día de mañana el planteamiento que estaremos realizando en la noche del día de hoy. El tema, las reglas del juego. Las reglas del juego. ¿A quiénes identifican ustedes en esa imagen? ¿Alguno de ustedes ve a alguien que se le hace familiar? ¿A quién? Daniel. Daniel, muy bien. Presente, ¿delante de quién? Del rey Darío. Pues el rey Darío tomó el poder del reinado de los Medo-Persas luego que fue tomado el reino de Babilonia, fue dominada Babilonia. Recordemos que Daniel ya tenía casi 70 años sirviendo aproximadamente allí al reino de Babilonia, y de una manera particular, cuando el rey Darío tomó el control, eliminaron a todos aquellos que estaban asociados y vinculados con el reino anterior. Como dicen por allí, bueno, rasparon la olla, algo así dicen por allí, ¿verdad? Dice, bueno, acabaron con todo el régimen anterior para empezar algo nuevo. Esto fue algo prodigioso, algo que tuvo que ver Dios allí seguramente con estas decisiones. Y lo interesante de esta historia es que Daniel no simplemente se libró de una muerte, sino que halló gracia delante del rey, fue reconocido su trabajo, y el rey, cuando organizó todo su sistema de trabajo para controlar el reino, estableció 120 gobernadores y colocó 3 presidentes que iban a dominar sobre ellos. Y el principal de esos presidentes era nada más y nada menos que Daniel. Y el rey, al ver el desempeño, la calidad de persona, la forma increíble que administraba, cómo se diferenciaba de las demás personas, los demás líderes, estaba pensando en colocarlo como segundo al reino. Es decir, luego del rey, Daniel iba a estar por sobre todas las otras personas. Los demás líderes pues se llenaron de envidia, de rabia. ¿Cómo era posible que este señor, que ni siquiera era ni babilonio, sino era de los judíos que habían llegado allí de una manera como que traslapada, cómo iba a terminar mandando inclusive a los propios de este nuevo imperio que se dominaba sobre el mundo? Un extranjero dominarnos, alguien a quien sometimos, va a ser quien toma la decisión y nos va a mandar. Eso fue demasiado para el corazón y el orgullo de todos estos líderes. Así que tramaron un plan entre todos. Se pusieron de acuerdo y evaluaron. Buscaron alguna manera de cómo podían sentenciar o cómo podían desacreditar a Daniel, y no hubo nada que pudieron encontrar para decir que había una falla en él. Y lo único que pudieron hacer es decir, vamos a ir en contra de lo cual estamos seguros que él siempre hace. ¿Y qué es lo que hacía siempre Daniel? Ser fiel ¿a quién? A Dios. Y lo vemos que en la Biblia nos dice que él oraba ¿cuántas veces al día? Por lo menos 3 veces al día. No era que cada vez que comía oraba. No eran las oraciones de la comida, ¿saben? Eran oraciones, encuentros particulares que tenía Daniel con Dios. No eran esas oraciones rutinarias que a veces realizamos, que a veces ni nos damos cuenta que decimos todos los días lo mismo. Eran conversaciones profundas que tenía Daniel con Dios.
Y por allí tramaron entonces un plan para ir y entrampar al rey de una manera muy sutil, engalanándole y haciendo que su orgullo flotara y no se diera cuenta cuál era el segundo plan que tenían ellos allí. Y le dijeron: ¿qué te parece, oh rey, si establecemos un edicto en el cual cualquier persona sea condenada para ir al foso de los leones si adora a algún otro Dios o hace cualquier otro tipo de consulta que no sea a ti directamente, oh rey? Tú eres lo máximo, tú eres lo más grande que hay aquí, tú eres como nuestro Dios aquí. Así que, ¿qué tal si hacemos un edicto para que sea de esta manera? Para que tú seas honrado y reconocido como el gran rey que eres. Y lo engalanaron todo. El rey pues tenía tanta pompa y tanto el globo inflado que no se dio cuenta cuál era la trama que había detrás de todo esto y selló un edicto. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 6 que no hubo manera de que ni siquiera el mismo rey, al encontrar y ver la trampa descubierta, cuando le traen a Daniel y le dicen: aquí está este que dice que es fiel a ti, y mira, lo encontramos orando y adorando ¿a quién? A su Dios. El rey entendió claramente lo que había sucedido allí, y por más que intentó utilizar su propia influencia como rey, quien él mismo había estampado allí su sello sobre ese edicto, tuvo que permanecer firme contra esa misma ley. Y entonces Daniel fue llevado al foso de los leones. Y ahí sabemos la historia como Dios de una manera prodigiosa protegió a Daniel. Esto es una vislumbre también lo que espera para el pueblo de Dios, ¿saben? En el futuro. Un punto de fidelidad en el cual la adoración verdadera a Dios se va a poner en tela de juicio. Va a ser un punto de quiebre en el cual se decidirá en cuanto a la fidelidad del verdadero Hijo de Dios o el falso. Así que este tema de la verdadera adoración y fidelidad a Dios es un tema crucial, un tema en el cual tú y yo tenemos que pensar y prepararnos. No existe ningún gobierno sin ley, ¿saben? Inclusive en nuestras casas. No están escritas en piedra ni en papel, pero cada casa cada hogar tiene su propia regla. A qué hora se llega, qué es lo que se come, cómo se hace, dónde se guardan las cosas, cómo es el asunto. Hay unas leyes tácitas. Igual manera, todo gobierno, toda institución tiene sus normativas, sus leyes para poder ser gobernable. De lo contrario sería una anarquía. Inclusive cuando hay cambios de gobierno, de filosofías, de formas de gobernar, es aún más donde se hace un énfasis bien profundo en los cambios de las leyes y las normativas de la nación. Yo vengo de un país donde se cambió de un sistema en el cual era capitalista, ahora al socialismo del siglo XXI. Y lo primero que realizaron en el país, la primera decisión, tan pronto invitieron al presidente, fue declarar que de una vez iba a hacer un cambio en la Constitución y hacer una cantidad de cambios en las normativas. Porque eso es algo fundamental para poder tener las herramientas de saber cómo van a ser las reglas del juego. Ahora, el gobierno de Dios también tiene unas normas claras y directas. Tiene leyes que dicen que son justas y santas. Y como hemos venido conversando durante todos estos días, el principio del gobierno de Dios es ¿qué palabra? Amor. El amor. El amor es el centro del principio del gobierno de Dios y lo podemos ver reflejado inclusive en su propia ley. Y nosotros entendemos y sabemos que hay un conflicto entre el bien y el mal. Así que vamos a ver de qué manera el enemigo ha tratado de influenciar e impactar en esta forma y los principios que gobiernan el reino de Dios. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Así que podemos decir que la ley, ¿cómo es? Justa. Porque Dios es justo y también es como verdadero.
Nuevamente, Romanos 7:12 nos recalca el mismo concepto, de manera que la ley a la verdad es como santa. ¿Qué es algo santo? Algo apartado, reservado para un uso sagrado. El mandamiento, ¿cómo es? Santo. ¿Qué más? Justo. ¿Y qué más? Bueno. Fíjense cómo Pablo nos recalca aquí que el mandamiento es santo, justo, y también es algo bueno. Es algo paradójico porque muchas personas ven a la ley de Dios como algo malo, algo que te limita, como que es puro no, como que es pura negativa. Porque quizás lo estamos viendo con una perspectiva distinta al concepto que Dios tiene establecido, ese principio de amor. Y el por qué quiere colocar ciertos límites es para simplemente garantizar tu felicidad y mi felicidad. También en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, hemos de entenderla y podemos simplemente cumplirla a través de la ley espiritual. Luego estaremos explicando un poco más de eso en las siguientes reuniones. Mateo 22, Jesús dijo así las siguientes palabras, registrando versículos 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas han comentado y dicen que Jesús cambió los mandamientos. ¿Lo han escuchado ustedes? Y dicen que estos son los nuevos mandamientos. Y yo pregunto, ¿será que realmente Jesús lo dijo por primera vez en ese momento? ¿Estaba cambiando los mandamientos? ¿Estaba diciendo que antes era una ley de juicio y ahora es un momento de gracia y amor? Después que Él llegó, pues déjeme decirle que no es así. Porque Jesús simplemente estaba citando el Antiguo Testamento. Cuando tú vas a Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, ya Dios le había dicho a través de Moisés, que dice allí: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego en Levítico 19:18 dice: no te vengarán ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino que dice más: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la esencia de la ley es amor. Y por eso Jesús lo pudo resumir. Los conceptos establecidos en los 4 primeros mandamientos en la relación de amor del hombre y Dios y al hombre, ¿verdad? Y las relaciones de los 6 restantes mandamientos entre hombre y hombre. Por eso que Jesús pudo resumirlo en esos 2 grandes conceptos. El amor. Porque los mandamientos tienen algo más que ver que simplemente guardarlos en apariencia, superficialmente. Hay una profundidad superior. Dios quiere llegar a una segunda dimensión en lo que es el guardar los mandamientos. Vamos a ver esto un poco más de cerca. El decálogo es la ley moral fundamental de Dios, el principio que gobierna el universo, controlado por Dios. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados ¿por cuánto tiempo? Eternamente. ¿Y hasta cuándo? Y para siempre. Bueno, ya la palabra eternamente es suficiente, pero Dios le agrega y que dice: y para siempre, hechos en verdad. ¿Y cómo? En rectitud. Así que Dios ha establecido su mandamiento para la eternidad. Algunos personajes muy importantes de la Reforma, como Martín Lutero, también reconoció este hecho. Fíjense lo que él mencionó: nunca he rechazado la ley. El que la derriba está derribando al mismo tiempo todo el sistema político-social de la humanidad. Juan Calvino también dijo algo parecido: no debemos pensar que Cristo vino a liberarnos de la autoridad de la ley, porque ella es la eterna regla de una vida santa y devota, y debe ser, por lo tanto, de tan eterna como la justicia de Dios.
vamos a darnos cuenta que Dios ha establecido los mandamientos no para un periodo y para un pueblo en específico, sino para todas las edades, para todos los pueblos y toda la humanidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Veíamos algunos días atrás lo que era el pecado, las consecuencias, el problema del pecado. Y el pecado está asociado porque quebrantamos, violentamos o no seguimos una ley. Romanos 4:15 dice: pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es decir, nadie se pondría en problemas con la ley de tránsito si no existiese un artículo que dijera que no se puede pasar ¿qué? La luz roja. Si ese artículo no existiese, no habría problema de comerse todos los semáforos. Y hubiera muchos accidentes. Ya eso es otra cosa, pero por lo menos la ley no nos perseguiría por eso. No le pondrían un ticket por haberse saltado un semáforo. Así que, a raíz de que existe el pecado, da una evidencia que existe también, ¿qué cosa? Una ley. Ahora, ¿ustedes creen que la ley que está para controlar los semáforos es buena o es mala? Es buena, porque de lo contrario habría ¿qué? Un desastre. ¿Y para qué entonces estarían los semáforos? No tendría sentido. Fíjense que vamos a ver presente la ley de Dios, inclusive desde los orígenes hasta Moisés. ¿Por qué podemos decir esto? El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice que Adán pecó. Así que si Adán pecó, ¿qué quiere decir? Que tuvo que quebrantar ¿qué cosa? La ley. Con el ejemplo que tuvimos ahorita de la ley de tránsito. La evidencia de que Adán y Eva pecaron es porque quebrantaron una ley. Génesis también, capítulo 4, versículos 6 al 8, nos dice que Caín pecó. ¿Qué hizo Caín? Desobedeció a Dios, no le adoró correctamente, y para colmo, ¿cómo remató? ¿Cómo terminó ese pecado? De violentar la adoración a Dios. Matando a su propio hermano. O sea, el problema no fue la muerte allí, el problema empezó antes. Eso terminó como consecuencia de la muerte del hermano. Y todo empezó por un problema de ¿qué? Adoración. ¿Me están siguiendo? Segunda de Pedro también menciona que Noé y Lot vivieron entre pecadores y por eso Dios tuvo que hacer juicio sobre esta tierra. Abraham también dice que conoció la ley de Dios. La mayoría de las personas contextualiza y dice y piensa que la ley de Dios apareció con Moisés. Porque ¿qué sucedió con Moisés? Dios lo llamó para que libertara a su pueblo que tenía más de 400 años oprimido allí en Egipto. Se habían olvidado de Dios por tantos años de esclavitud. Ahora Dios tiene que refrescar todas las cosas, todo lo que se había olvidado, volverlo a sus raíces. Y entonces Dios empieza a poner las reglas otra vez de juego que habían olvidado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios escribe o hace que se escriban las leyes, los 10 mandamientos con Moisés? ¿Por qué no se escribió con Adán y Eva? La respuesta es sencilla. Porque Adán y Eva no escribían, no necesitaban escribir. Su mente era tan poderosa, estaban tan perfectamente diseñados y habían salido, como diríamos aquí en otro lenguaje, recién salidos del horno, que su cerebro funcionaba a una capacidad increíble, que no necesitaban anotar nada, no necesitaban apuntes, no necesitaban que les recordaran nada, no necesitaban despertador, no necesitaban una agenda, absolutamente nada, porque su mente estaba 0 kilómetros y podían entonces de una manera más eficiente recordar y transmitir. Entonces nosotros vemos en esta primera parte
de la raza humana, que Dios dejó que los hombres como vivían en un promedio de 900, 700, 800 años, el legado de la información transmitiera por edades y generaciones de generaciones. Así que Adán pudo hablar a muchos de sus hijos y generaciones posteriores, recordándole y mencionándole todo lo que sucedió desde que ellos fueron expulsados y cuando él estuvo antes que llegara el pecado. Y llegando casi a la generación de Noé, antes que él entrara al arca, inclusive por ahí llegó Matusalén, que fue uno de los que más vivió. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años, casi nada. Así que cuando tenía 500 años era un chamito todavía, era un muchachito. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así que aparece la escritura con Moisés, porque fue en ese momento que se inventó, ¿qué cosa? La escritura. Antes no existía. Había figuras cuneiformes, había una cantidad de otros sistemas rudimentarios para poder, vea que las civilizaciones fueron inventando, ¿verdad? Unos sistemas, unos códigos para poder conocer y informarse. Pues ya en el tiempo de Egipto, ustedes recuerdan que empezaron a utilizar los papiros que se crecían en el Nilo, lo machacaban, lo preparaban, lo secaban, lo estiraban y empezó ahí del papiro, terminó siendo esa palabra derivada papel. Y por eso es que tenemos hoy en día cuadernos con hojas de papel y escribimos. Ahora, interesante, por eso es que en ese momento Dios escribe la ley. Y muchos piensan que entonces no, que las leyes son de los judíos porque se lo dio al pueblo judío. Eso no es así. Ahora, interesante que si estamos en el momento cuando se ha descubierto y el material de moda es el papiro, fíjense ustedes que en Deuteronomio 10:5 dice que puse las tablas en el arca que había hecho y allí estaban como Jehová me mandó. Los mandamientos fueron escritos ¿dónde? En tablas de ¿qué? De piedra, para demostrar que iba a ser algo perpetuo, que iba a permanecer por los siglos de los siglos, firme y no se iba a deteriorar. Ahora, también dice que fueron colocados ¿dónde? Dentro del arca, que se encontraba ¿dónde? En el lugar santísimo donde se presentaba la misma gloria de Dios. Cuando Dios descendía y se comunicaba con su pueblo en el santuario, sobre ese altar, sobre el propiciatorio, allí en esa arca, dentro estaba contenida la ley de Dios, porque representa el principio del gobierno del cielo. Así que no es cualquier cosa. Jesús también reconoció la ley. Y fíjense lo que dijo en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para quebrantar, para abolirla. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y la jota y la tilde eran los símbolos más pequeñitos que había en el alfabeto hebreo. Por eso lo menciona. Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Son palabras de Jesús. Jesús reconoce los mandamientos, Jesús los cumplió. Inclusive los mandamientos siguieron cumpliéndose y guardándose luego que Cristo asciende al cielo. Fíjense lo que escribió Santiago. La epístola de Santiago, allí en el capítulo 2, del 10 al 12, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo mandamiento, se hace culpable de ¿cuántos? De todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, una vez que tú quebrantas una ley, tú tienes un problema con la justicia. No importa cuántos mandamientos o cuántas leyes o cuántos artículos de un código tú cumplas, tú vas a tener problemas con la ley con tener uno. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes que han cometido alguna infracción de tránsito. A mí me sucedió varias veces en mi país.
y bueno, me he parqueado en el lugar incorrecto o he hecho un giro quizás donde no debía, y bueno, llega el fiscal de tránsito y tiene una creatividad para ponerte una cantidad de códigos y artículos que tú no sabías ni que existían, ni problemas, y entonces te pone en la lista, pero una cantidad. Porque uno con otro están asociados. Y tú quebrantas uno y automáticamente estás quebrantando otros reglamentos más. Así es como un juego de dominó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice el apóstol Juan. El que dice, yo le conozco, es decir, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, y no guarda sus mandamientos, el tal como es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, para los tiempos de los últimos días, es decir, para ti y para mí, y los que siguen después de nosotros, también hay una solicitud y una identificación de guardar los mandamientos. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, hablando del último pueblo que estará sobre esta tierra antes que Cristo venga. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? ¿Cómo se identifican? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que es una señal, lo vuelve a reiterar el capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Existe una rebelión en contra de la ley de Dios. Mira, y esto no es casual, ya Dios nos lo previno con anticipado. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Me gustaría poder conversarles acerca de estas profecías increíbles. Quizás le haremos otra sesión en otro momento. Pero allí ya Dios nos dio por anticipado que aparecería un poder antagónico a Dios, adversario a Dios, que levantaría su voz y que pensaría en qué. ¿Por qué dice que pensaría? ¿Porque la ley de Dios se puede cambiar? No, pero ¿qué pensará hacer? Cambiar los tiempos y la ley. Ahora dice que Dios se lo permite por un tiempo. Así que por eso es que hoy en día nosotros vemos ciertas situaciones, ciertos cambios, ciertos enredos en los tiempos, en las leyes. Quisiera darles algunos ejemplos. Yo consulté en la página del Vaticano, ahí está la dirección web. Y en la sección de la tercera parte, la vida de Cristo, primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu, capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia, al final aparece un resumen de la ley de Dios, del catecismo de la Iglesia Católica. Está bastante pequeño, yo le voy a traducir lo que dicen esas manchitas allí en la pantalla. Yo quisiera que por favor ustedes abran sus Biblias en este momento, abran la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 5. Vamos a hacer esto de una manera veloz porque el tiempo avanza a pasos agigantados. Vamos a ver en esta es una tabla. Yo lo que hice fue cambiarle los colores para hacerlo más fácil para visualizar nosotros, pero una tabla que saqué expresamente de esa página que les mostré anteriormente. Esta primera columna allí muestra los mandamientos según lo dice Éxodo 20, versículos desde el 2 al 17, y aquí se muestran los mandamientos de Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21. Y aquí se muestra lo que se dice que es los mandamientos, bueno, resumido como se interpreta la Iglesia Católica, lo que terminó siendo los mandamientos, el catecismo. El primero dice: yo soy el Señor tu Dios que te he sacado de la tierra de Egipto, en la casa de servidumbre. Esa es la introducción a los mandamientos. Se presenta a Dios. Vamos a seguir adelante. Luego, el primer mandamiento, según Éxodo, dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Dice el resto de los versículos que corresponden al segundo mandamiento, según la Biblia. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza ni de lo que está arriba de los cielos, ni de lo que está abajo de la tierra. No te postrarás delante de ella, ni le harás culto,
porque el Señor tu Dios soy yo celoso que castigo la maldad de los padres, los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Primer mandamiento, no tenga otros dioses. Y el segundo que dice, no tengas imágenes. Ahora, aquí en Deuteronomio, ellos simplemente lo resumen. Cuando en Deuteronomio, ustedes lo pueden verificar en su Biblia que tienen abierta, dicen exactamente lo que dice Éxodo, perdón. Dice tal cual la interpretación, pero ellos ponen aquí, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Pero también aparece el segundo mandamiento de no hacerse otras imágenes. Y aquí, en el catecismo, como el primer mandamiento aparece, amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo les pregunto, ¿es lo mismo? No tener otros dioses diferentes de mí y no adorar a imágenes es lo mismo que decir, ama a Dios sobre todas las cosas. Quiéreme mucho. ¿Eso es lo mismo? No. El tercer mandamiento, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará sin castigo a quien toma su nombre en falso, pues lo dejan igual, dice igual Deuteronomio, y ahora en el catecismo aparece como el segundo mandamiento. Es decir, el segundo mandamiento de la Biblia desapareció por arte de magia. Se acabó. Es por eso que entonces ustedes ven que se utilizan imágenes allí, porque, bueno, aquí ya no hay problemas en el mandamiento, se acomodó. El cuarto mandamiento dice expresamente que debemos de guardar y observar el día sábado para santificarlo. Y ustedes conocen bien el mandamiento. Vas a trabajar 6 días, no hagas en él, porque Dios ¿qué hizo? Descansó. ¿Qué más lo hizo? Lo bendijo y lo santificó. Dice lo mismo en Deuteronomio, tal cual. Aunque él lo ponen aquí bien resumido, pero dice tal cual así de largo como está aquí. Y en el catecismo dice, santificarás las fiestas. Cuando es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, aparece como el tercer mandamiento allá. ¿Es lo mismo guardar el día sábado que Dios pide a guardar las fiestas? No. Luego vemos aquí el quinto mandamiento es el mismo, honrar a padre y madre. El sexto mandamiento, no matarás, igual. No cometerás adulterio. Se transforma en no cometerás actos impuros. Fíjense ustedes, vamos a ver un detalle aquí también importante. No robarás, queda igual. No darás falso testimonio contra tu prójimo, queda igual. Bueno, dice no, ni mentiras. Ahora, ¿qué pasa? El último mandamiento de la Biblia, como les faltó uno, porque ellos lo desaparecieron, entonces lo dividieron en dos. El último mandamiento de la Biblia dice, no codiciarás es un solo versículo, pero aquí lo pone, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y entonces, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que sea de tu prójimo. Entonces, ¿cómo lo pusieron? No consentirás en pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Fíjense en este detalle. Aquí dice no consentirás en pensamientos ni deseos impuros, y aquí dice no cometerás actos impuros. Aquí están los actos y aquí están los deseos. Ya tengan eso pendiente porque les voy a mostrar un versículo más adelante. Nosotros nos vamos a dar cuenta que un justificativo por el cual utiliza la Iglesia católica, que asume después también la mayoría de la iglesia protestante, es decir que ahora se debe de observar el domingo en lugar del sábado, por lo cual no hay ningún sustento bíblico. Y la Iglesia Católica en la misma página web lo dice abiertamente. Si usted tiene algún problema para defender eso, vaya allí. Ellos le explican y dicen, no, mira, es que nosotros lo hacemos porque nosotros consideramos que tenemos la autoridad. Y se le respeta si usted cree que las personas que están allí tienen la autoridad para cambiar la ley de Dios. Pero si usted quiere obedecer a Dios, ¿usted va a quién obedecer? ¿A un líder de esta tierra o va a obedecer a Dios? A Dios. Yo prefiero obedecer a Dios. Amén. Así que en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 11, nos dice que Dios
estableció el bautismo para hacer el paralelismo y recordatorio de la resurrección. Ahora, pero aquí la Iglesia Católica dice, no, yo lo voy a recordar cambiando el día de adoración. Cuando Dios lo estableció, y lo dice allí Pablo en el capítulo 6 de Romanos, que es el bautismo, lo que es el recordatorio de que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué les parece a ustedes esto? Miren, ¿recuerdan este mandamiento aquí que se dividió en actos y deseos? Bueno, esto lo aclara fácilmente Cristo. Cuando estaba en el sermón del monte, cuando estaba estableciendo los principios del reino, Jesús, ¿qué dice? Oíste que fue dicho en lo antiguo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces, en pocas palabras, ya Dios estaba diciendo que en ese capítulo, en ese mandamiento, está implícito el acto y el deseo. Porque el pecado de los mandamientos, quebrantarlo, no es simplemente hacerlo físicamente. Tú puedes quebrantar el mandamiento y pecar simplemente con desearlo, pero desearlo intenso. Usted quizás no está matando a nadie, pero tiene un gran deseo de matarlo. Y si pudiera, uy, ¿qué te daría, pues? Pues básicamente lo que faltó es hacer el acto, pero ya usted lo mató. Y para Dios eso contó. Usted lo odia, eso ya contó. Así que no hacía falta dividir ningún mandamiento allí. Y lo mismo sucede con el adulterio. Sigue diciendo el versículo en adelante que ya con el deseo, así no hagas el acto sexual, tú ya que estás cometiendo el pecado. También Dios nos resaltó que la tradición no puede ser la norma del juego. Jesús dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Los hombres no pueden decir lo que Dios ya ha dicho explícitamente, cuál es su voluntad. Y muchas veces nosotros tratamos de corregir a Dios y hacer entender lo que Dios nos ha dicho, y ahí es donde nos metemos en problemas. Ahora, eso es algunos que han tomado la opción, cuando el enemigo de Dios ha utilizado para distorsionar. Dice: ¿quieres guardar una ley? Bueno, guarda esta, que está como torcida. Le falta una pata. Guarda una ley, te tengo una ley para ti. Ahora, tú no quieres guardar la ley, pero te dices cristiano. Ah, bueno. Lo que dicen también algunos hermanos, ¿verdad? Que dicen: bueno, estamos bajo la gracia, ya no hace falta guardar la ley. Cuando utilizan al mismo Pablo y ese mismo capítulo 3 de Romanos, pero se les olvida leer 2 versículos más abajo. Cuando dice en el versículo 28 y después el 31, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, que nos justificamos por la fe. Y en el 31 dice: pero luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que Pablo reconoce que la ley está como vigente. Ahora, quiero darle un ejemplo de la perpetuidad de la ley de Dios. Y voy a tomar un mandamiento al azar como ejemplo. Fíjense el mandamiento del sábado. El sábado, ¿cuándo se empezó a observar por primera vez? En la semana de la creación. Dios hace al hombre el día, ¿qué día? Viernes en la tarde, ¿verdad? Ya había terminado, quién sabe a qué hora era. Instantáneamente, inmediatamente, el día siguiente, no había pasado ni 24 horas completas. ¿Qué pasó? Dios había reservado un espacio de tiempo para compartir con la raza humana. Yo pregunto algo: si el hombre nunca hubiese pecado, ¿qué hubiese pasado con el sábado? ¿Por cuánto tiempo se observaba? Por la eternidad. ¿Y esto se va a acabar? No, eso simplemente va a continuar. En Marcos 2, 26 al 28 dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre
por causa del día de reposo. Dios diseñó, inventó el tiempo para este planeta y ocupó ese espacio de tiempo para ti y para mí, para encontrarnos con Él. Mateo 24, 20 y 22 nos dice, proyectándose hacia el futuro, los eventos que iban a venir, cuando los discípulos le preguntaron acerca de las cosas que iban a acontecer, Jesús, hablando de cosas que iban a suceder después que Él ascendiera al cielo, dice: pues orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, ni en día de reposo, ni en sábado, cuando llegue la tribulación. Y en Isaías 66, 22 al 23 nos dice que como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanece vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que vemos cómo aquí el mandamiento del sábado, podemos ver como en un ejemplo, va a perpetuarse y se va a mantener, porque la palabra de Dios va a permanecer viva para siempre. No caduca. Por más que el hombre intente y el enemigo intente desviar la atención, distorsionar el plan de Dios, siempre será firme y se cumplirá. Porque es el gobierno de Dios que se va a perpetuar. Y eso es lo que sostiene el gobierno de Dios, su voluntad. Mira, Dios no cambia. Hay algunas citas, no las puedo leer todas porque ya el tiempo ha concluido. Pero Dios no cambia y es una garantía de que tú y yo podemos permanecer vivos y confiemos de lo que Dios ha prometido se cumplirá. Amén. Hay otros que simplemente dicen: ¿sabes qué? La ley de Dios ni torcida, ni que vivo por la gracia. ¿Sabes qué? A mí no me interesa nada. No me interesa la ley de Dios. Y es por eso que hace falta ejército, policía, bombas, cohetes, aviones, una cantidad de cosas, y nuestro mundo está convulsionado y hecho un desastre porque la humanidad se ha olvidado y ha quebrantado la ley de Dios. De lo contrario, no hubiese necesidad de un ejército, de la policía, de cárceles. Dice 2 Timoteo 3, 2 al 3: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Le pregunto, ¿eso está pasando hoy en día? Sí. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que aparentan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también como es. Te puede escuchar el Señor si tú estás quebrantando los mandamientos abiertamente, desafiándolo. Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios está dispuesto a escucharlo y recibirnos con los brazos abiertos, pero Dios pide también que abandonemos el pecado. Cuando Dios te declara y te muestra que algo no está bien, tú tienes que pedirle a Dios, porque no solo te lo va a decir, sino te pone a tu disposición el poder para vencerlo. Amén. Pero tienes que dar el paso, tienes que dar la lucha, tienes que decirle: Señor, ayúdame para quitar esto. No estoy diciendo que puedas caer si tienes un vicio, si tienes un problema y estás intentándolo, porque el diablo te va a decir: ajá, mira, con esa cara bien lavada ahorita vas a venir, descarado. Mira, aquí caíste otra vez. ¿Cómo vas a ir a Dios? No podemos dejar de ir a Dios. Si tú tienes un deseo y sientes que hiciste mal, tienes que ir, porque es el Espíritu Santo que te está conmoviendo. Y si tú dejas de ir a Dios, no vas a encontrar el perdón y la solución. Pero hay una diferencia cuando lo haces descaradamente. Y yo lo digo: eso no me afecta. ¿Que no me puedo tomar eso? Mira, igualito me lo tomé, no pasó nada. Y mira, estoy aquí, predico y hago, no pasa nada. Hermano, ¿usted hace eso? No, hermano. ¿Usted estuvo por allá ayer? No, yo para allá no voy. Mentira. ¿Eso lo acepta el Señor? No. Eso es una abominación. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no le ha amanecido. Y para todos los que obedecen al Señor, tienen grandes bendiciones, ¿saben? Mira, el pecado trae turbación, angustia y dolor. Y Dios lo sabe.
Y por eso te confronta, te lo presenta. Hay incomodidad, hay molestia en ese momento, hay incertidumbre. Pero Dios viene y arregla la casa. Mira lo que dice Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Arreglar las cosas cuando todo está revuelto y tu familia, tu casa, tu problema, en tu trabajo, tu estilo de vida, tu salud, todo está revuelto. Bueno, duele al principio, pero si continúas firme al Señor, si te aferras a Él, tú vas a experimentar eso. Te lo prometo. Yo lo he probado. Vas a sentir paz. Vas a sentir que tiene sentido, que eso es real, que funciona todas las promesas de Dios. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Hay tribulación en tu casa, en tu familia, en tu conciencia, en tu vida? ¿Sientes una gran batalla? ¿Te sientes imperfecto? ¿Te sientes que ni siquiera quieres levantar la mirada al cielo? Porque te reconoce cómo estás. Reconoces tus limitaciones. Reconoces tu deficiencia. Pero en este momento el Señor se acerca a ti y pone su mano en tu hombro y te dice: ven a mí. Jesús no te va a reprochar. Jesús no te va a sacar los trapitos al sol. No te va a hacer ninguna queja. No te va a hacer otra cosa sino dar paz, liberación, salvación. ¿Quieres paz en tu familia? ¿Quieres vivir seguro? ¿Quieres vivir tranquilo, sin angustia, sin importar lo que sucede en este mundo, porque sabes que tienes un Padre amante que tiene el control de tu propia vida, que te va a sustentar, que te va a levantar si te caes, que te va a arropar, que te va a cubrir, que te va a sustentar, que le va a dar un propósito y un sentido a tu vida? Un valor que tú y yo no merecemos. Ese es Jesús. Eso es lo que quiere hacer en tu vida. Y en esta noche nosotros no nos podemos ir de aquí, y las personas que nos están observando a través de los medios no pueden apagar, no pueden cerrar esta transmisión sin antes decirle: Señor, te entrego mi vida. Tómala, arregla este desastre. Te entrego mis problemas, te entrego mis angustias, te entrego mis limitaciones, te entrego mi cuerpo. Lo he dañado, mira cómo está. Quizás víctima por no estar simplemente en este mundo, o por alguna situación, por no haberlo cuidado. Mira, Señor, cómo he dejado a mis amigos, le he hecho daño. Mira cómo he traicionado a mi familia. Mira lo que hago constantemente. Y entonces Jesús te dice: ven acá. Y te abraza. ¿Sientes el abrazo de Jesús en esta hora? Lo más sencillo de este mundo es entregarse a Jesús. Es simplemente decirle: Señor, me rindo a ti. La presencia de Dios, sentirás paz. Sea la vida, sea la muerte, sea la salud, sea la enfermedad, sea la escasez, sea la prosperidad, serás feliz, tendrás paz, porque el propósito de Dios será completo en ti y en tu familia. Tu decisión impactará tu familia. Tu decisión personal influirá en tu entorno familiar, en tu vida. ¿Alguno en esta noche quiere decirle: Señor, quiero entregarme a ti? Ya no quiero seguir batallando.
Quiero entregar a ti todos mis pecados, mis angustias, mis problemas. Quiero entregarte mi vida. Quizás está maltratada, hecha pedazos. Quiero que tú la renueves, que me hagas una nueva persona. ¿Hay alguien en esta noche que colocándose en pie quiere decir eso al Señor? ¿Alguien que quiere decirle, Señor, si valió la pena el sacrificio que hiciste por mí? Amén. Amén. Sí vale la pena entregarse a Cristo. Y es algo que tú personalmente tienes que probar. Es algo que no te deben simplemente contar. Es algo que tú tienes que vivir. Porque una vez que lo vivas, vas a ser uno más como los otros que llaman que estamos locos. Pero locos por Jesús. Porque hemos experimentado y visto algo que no se puede sentir y vivir en este mundo con los placeres que te ofrecen. Vamos a orar. Querido Señor, en esta noche reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que tenemos faltas. Reconocemos una gran necesidad de ti. Estamos en una situación terrible porque nos hemos apartado de tu gracia, de tu amor. Hemos quebrantado tu ley y estamos experimentando en nuestro cuerpo lo que es la desgracia, las consecuencias del pecado, Padre. Pero gracias porque a través de Cristo Jesús tú puedes librarnos de estas consecuencias. Amén. Tú deseas restituirnos. Tú quieres, Señor, llevarnos de vuelta al Edén para podernos dar nuevamente vida en abundancia, vida eterna a través de Cristo Jesús. Gracias porque nos los ofrece gratuitamente, porque no hay manera de que el ser humano pueda pagar por eso. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Porque a pesar de que hay tanta confusión en el mundo, en el cual han tratado de cambiar las normas, las verdades que tú has establecido, tratando de que busquemos, Señor, placer y seguridad a través de otros medios, solo a través de Cristo Jesús podemos encontrar paz. Nos damos cuenta, Señor, que en la ley lo que se exalta es la adoración a Cristo Jesús, a Dios. Y el enemigo ha apuntado justamente a los mandamientos que hablan sobre esto, Padre. Todo lo que tiene que ver con adorar al verdadero Cristo y al verdadero Dios del universo, Él ha tratado de sacarlo, de ocultarlo, de decir que ya no es así, para que adoremos, Señor, a la falsedad. Pero gloria a Dios, porque en esta noche podemos ver claramente que tú eres, Señor, verdadero. Y podemos encontrar paz y felicidad y salvación cuando obedecemos y seguimos los planes que tú has trazado para nosotros. Que al regresar a nuestros hogares podamos sentir esa paz y estar convencidos de que tú nos amas y tienes el control de nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde en esta noche.